Muy buenas tardes para todos. Les damos la más cordial bienvenida al inicio de los cursos Niotel, una iniciativa que Niotel Latinoamérica viene manejando de hace aproximadamente 2 años. Con estos cursos buscamos que cada uno de ustedes adquiera los conocimientos necesarios para utilizar el sistema de forma eficiente en las operaciones diarias del hotel, optimizando procesos, mejorando la atención al huésped y fortaleciendo el trabajo en equipo. Justamente buscamos que de manera práctica nos podamos enfocar en situaciones reales que les permita a ustedes aplicar el software con seguridad y confianza en el sistema. Adicionalmente, pues buscamos que ustedes puedan invitar a todos sus equipos de trabajo con el ánimo de que puedan fortalecer el conocimiento y el uso de nuestras herramientas. Este curso tenemos programado realizar 10 sesiones en las cuales vamos a distribuir los diferentes módulos de las soluciones Niotel. Lo vamos a hacer en el mismo horario, 2:30 hora Colombia, 4:30 hora Chile. Los cursos, en este momento estamos mostrando las fechas y los temas que vamos a manejar en cada uno de los cursos. Iniciamos hoy, abril 1, con recepción y reservas. El siguiente curso será el 15 de abril, en donde vamos a hablar de facturación. El 29 de abril hablaremos de tarifas. Y en mayo, el 13 de mayo, vamos a hablar de reportes y seguridad. 29 de mayo, soluciones móviles. En junio, el 10 de junio, vamos a ver nuevas funcionalidades. 26 de junio, ventas en línea. Y en julio ya hablaremos del módulo de eventos y spa, el 8 de julio, el 22 de julio de post, y finalizamos en agosto 5 con el módulo de New Stop, ¿de acuerdo? En el momento en el que se vaya desarrollando el curso, estará habilitado el chat para que ustedes nos puedan realizar allí sus preguntas, las vamos resolviendo. Y también está habilitado el PIR para que ustedes allí nos puedan hacer sus preguntas y demás. Y con la información que nos quede registrada, vamos a ir dando respuesta a cada una de sus inquietudes. Mi nombre es Ángela Olaya, subdirectora Colombia, y en este momento ya le vamos a dar el paso al ingeniero Juan Osorio Montoya, quien es el director de Latinoamérica y es quien va a realizar estos cursos. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por su participación, por su puntualidad. Iniciemos, señor Juan. Ok, bueno, a todos una feliz tarde y agradecerles por estar acá en estos cursos de Niotel, una iniciativa de todas las oficinas de Niotel en Latinoamérica. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de reservas y recepción. En los temas que vamos a tocar en la sección de hoy, vamos a ver algo de algunas situaciones en reservas individuales. Vamos a hablar de reservas de grupo. Vamos a hablar de algunas operaciones en el check-in, algunas operaciones que se generan al momento de la cuenta corriente o estado de cuenta. Vamos a hablar de operaciones en el checkout y finalizaremos con la auditoría nocturna. Estas inquietudes las hemos sacado en base a las preguntas más frecuentes que recibimos a diario a través de nuestras líneas de soporte y también a través de algunas encuestas que hemos lanzado a todos los usuarios y que invitamos para que eh, todos ustedes participen y nos dejen cuáles son esas inquietudes que quieren que nosotros profundicemos en cada uno de estos cursos. Como bien lo dice Ángela, la idea de los cursos es profundizar un poco en el conocimiento y optimizar las diferentes herramientas. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es reservas individuales. En el tema de reservas individuales vamos a hablar sobre cómo realizar una reserva de use y qué es una reserva de use. Vamos a mirar el tema, qué tipo de reservas existen dentro del sistema,
qué tipo de tarifas o cómo calcular un tipo de tarifa, cómo manipular una tarifa contrato. Muchas veces nos preguntan que no consiguen modificar una tarifa tipo contrato, entonces vamos a mirar de qué se trata eso. Vamos a hablar de los movimientos adicionales en la creación de la reserva y qué importancia tiene al momento de ya el cliente haber hecho check-in. Cómo validar los precios antes de confirmar una reserva o al momento de actualizar los precios. Vamos a hablar sobre algo de las tarifas referencia cuando hacemos precios manuales, cómo podemos aplicar que esa tarifa manual se nos convierta no en un número, sino en una tarifa. Vamos a hablar de los estados de confirmación, del deadline de la reserva y cómo convertir una reserva individual a una reserva de grupo. Entonces, con este primer tema vamos a dar inicio al curso. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de cómo crear una reserva de use. Una reserva de use simplemente es aquella reserva que entra y sale el mismo día, conocida como día de sol, conocido como pasadía, en el sistema se llama reserva de use. Siempre que entramos al sistema, él me indica la fecha de entrada, fecha de salida. Cuando yo le marco fecha en reserva de use, él automáticamente me indica que hay 0 noches. Ya con esta operación, ya consigo yo identificar o el sistema entiende que, va a haber una reserva que entra y sale el mismo. Pero esta operación yo también la consigo haciendo, si yo vengo acá, tengo el número cantidad de noches, pero si yo le digo 0, él automáticamente me va a marcar, es una reserva de ellos. En la reserva de ellos hay dos formas. Yo puedo tener una reserva con alojamiento, yo le puedo asignar un alojamiento perfectamente, puedo separar o seleccionar cuál es el alojamiento que la persona va a utilizar, donde yo le puedo asignar una habitación normalmente sin problema, porque esta persona pues va a hacer uso de las habitaciones. Pero también puede ser una habitación sin alojamiento. Yo en este caso tengo creado una tipología de habitación que se llama día de sol. Lo creé en las configuraciones de recursos de tipología de habitación, pues creé una habitación tipo alojamiento. Qué importante en el momento que usted está creando esa habitación o esa tipología de habitación. Usted tiene que entender que esa tipología de habitación pues no, nunca va a tener ninguna habitación asignada y que en el máximo y el máximo de validación y el máximo de ocupación pues debe ser un número por el cual la cantidad que ustedes promedio reciban, que puedan llegar a recibir en un día de sol por grupo o demás. Entonces, en este día de sol yo puedo definirle que no va a generar ningún uso de alojamiento. En las opciones avanzadas vamos a marcar que esta es una reserva de solo comida. Entonces, yo marcando que es un día, un day use, selecciono una tipología cualquiera y le marco que es solo comida. Con esto el sistema entiende que es una reserva sin necesidad de alojamiento. Aquí le puedo asignar un nombre, puedo definir una tarifa, puedo definir un precio manual, no tengo problema, el valor que yo quiera cobrar, puedo cobrar en diferente moneda, no hay problema, de acuerdo a lo que usted tenga seleccionado. Y cuando yo le digo guardar, simplemente el sistema va a entender que es una reserva creada y que no necesita, vamos a mirarlo, que cuando está en el plano de alojamiento, esta reserva, como no tiene número de habitación, en la parte inferior nos va a caer y nos va a indicar acá que no ocupa sino media jornada de trabajo, que entra y sale el mismo día. ¿Listo? Con esto tenemos un día, una reserva de ellos.
En el sistema también vimos que yo definí aquí una tarifa manual, pero en la definición de precios o en la definición de tarifa tenemos varias opciones de tarifa. Que cuando hablamos de una tarifa estándar es porque yo voy a asignar un valor a esa tarifa, a ese precio, sea por tarifa o sea por precio manual. Yo voy a utilizar una tarifa estándar. El sistema permite crear otros tipos de tarifa, que son el uso casa, el complementary y el invitación. Estos tres componentes, estos tres, nunca, siempre él automáticamente ya va a marcar una casilla en verde y va a entender que los precios son cero y tienen tres connotaciones internos para uso casa, para cuando usted está generando un complementario y él no le va a requerir y no le va a exigir ningún precio, porque ya internamente en las configuraciones de NIOT, él va a entender que esto está asociado a un precio igual a cero. Pero cuando yo estoy con una tarifa estándar, él sí me va a obligar a que yo tengo que definir un valor, sea manual o por tarifa, en precio estándar. Ahora, cuando yo tengo una empresa, vamos a seleccionar acá una empresa cualquiera, por esta primera. En esta primera empresa, vemos que él automáticamente me bloqueó el forma de definir un precio. Yo aquí simplemente, ¿yo qué hice? Yo vine y llamé una empresa cualquiera con Puprint y automáticamente me dijo, no, señor, esto ya tiene precio. ¿Por qué? Porque con las configuraciones, y que esto lo vamos a ver, cómo configurar este contrato, lo vamos a ver en una sección mucho más adelante cuando veamos precios. Lo más importante de acá que vamos a aprender es que este precio está asociado a un contrato y ese contrato no me permite modificarlo. Y en un proceso que viene un poco más adelante y que también va a ser fundamental en el modo de cuando yo visualizo los precios, este valor que yo tengo definido en las configuraciones, pues no me va a permitir modificar el precio. Yo puedo también tener diferentes contratos asociados a una misma empresa y no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo modifico el precio? Yo lo primero que tengo que venir es desmarcar, decir, ya no fíjeme las reglas del contrato y ahí sí se me habilita para que yo pueda modificar el precio y que se me habilite acá la opción de yo poder modificar el precio en cualquier momento. Entonces, si yo tengo activo la opción de fijar precios, él no me va a permitir modificar precios a nivel de contrato. Otro tema importante que tenemos acá son los movimientos adicionales. Cuando yo estoy creando una reserva, yo tengo la potestad o en cualquier momento, no necesariamente en la creación, yo puedo programar el cobro de cualquier servicio dentro de la reserva. Voy a suponer de que este señor se va a quedar unas 5 noches y que en cualquiera de esas noches que el sistema mire que me habilita, solamente me habilita del 27 al 2, que es la fecha de su salida. Él me dice, entre su periodo de salida, en las demás fechas no me permite decir, yo puedo decir, el día 30, durante tantos días, o acá solamente es un día, en el plan que él está de alojamiento y desayuno, yo le puedo cargar cualquier o programarle el cargo de cualquier servicio que yo tenga dentro del hotel y ese cobro lo puedo hacer por adulto o por niño, puedo hacerlo o por un precio fijo, establecerle el valor y pronto. ¿Qué va a acontecer en este caso? El día 30, en la auditoría del día 30, el sistema va a lanzar este movimiento automáticamente
en la cuenta corriente. No van a tener que el recepcionista, después de ir a generar un lance, cuando es algo ya programado o sistematizado. Este lanzamiento de este movimiento, yo también puedo definir que hace parte del cargo de la diaria o simplemente puedo definir que es un servicio. Bien. En este movimiento de esta previsualización, siempre es recomendable que usted utilice el tema de la previsualización. En este tema de la previsualización, el sistema te entrega cuál es el valor o cuáles son esos valores que el sistema tiene programado para lanzar en la cuenta corriente. Entonces yo desde aquí puedo visualizar cuáles son esos costos o cobros que el sistema me va a lanzar en cualquier momento. Y yo desde aquí, si yo veo que mi tarifa no está correcta, si la diaria, cualquier información, pues yo podría modificar esos valores previamente sin, para evitar después anulaciones y demás. Pero también puedo, en este vamos aquí a definir que no va a ser un precio fijo, sino que vamos a definir que es un precio manual. Voy a decir, muéstreme precios, exactamente lo mismo, me dice que ya no hay, le dice una tarifa, acá me muestra los valores que están asociados a esa tarifa. Y en esa opción, acá en este precio de que yo puse 100.000 pesos, yo le puedo definir, vean, esos 100.000 pesos para temas única y exclusivamente estadísticos, reconózcame eso como perteneciente a la tarifa RAT pesos. Entonces yo desde aquí podría definirle que estos 100.000 pesos para los reportes estadísticos me los considere como si yo estuviera cargando mi tarifa RAT pesos. ¿Listo? Importante para el tema de reportes de revenue, porque las tarifas que son precio manual no están incluidas dentro de los cálculos de revenue. Bien, de REPAR y ADR. Bien. Otro tema importante que tenemos aquí dentro de la reserva es que tenemos los diferentes estados de confirmación. Estos estados de confirmación son unos nombres que el sistema propone, pero ustedes en el hotel pueden definir los estados o nombres que ustedes bien quieran en las configuraciones, donde en administración, configuraciones, reservas, estado de confirmación, y pueden definir esos nombres de reserva, simplemente editando cada uno de los nombres que están ahí. En estos nombres usted puede definir también, yo quiero, acá trae 7, pero usted dice, no, yo quiero trabajar con 3, con 4, con 5. Simplemente deshabilita los que no va a utilizar. Y con eso, pues el sistema solamente le va a permitir trabajar con los diferentes estados que quieras trabajar. Entonces, estos estados también tienen otro ítem bastante importante, es que yo puedo definir en qué momento, a partir de qué momento, este estado empieza a afectarme la ocupación dentro del PMS. ¿Por qué? Porque yo puedo tener acá prospecto, cotización, tentativa, flotante, pendiente, qué sé yo, pero ninguno de estos, y puedo tener, ya aquí puedo tener 50 reservas, 200, 100, 50, 300, pero esto no me está contando a mi inventario. A partir de que yo defina que mi reserva está este es mi caso, a partir de que está en lista de espera, a partir de ahí, él sí me va a considerar mi disponibilidad dentro de el cuadro de disponibilidad. Me va a empezar a definir que esas reservas que yo tengo, que ya empiezan a generar unas reservas
que están siendo confirmadas. Y también acá va a tener, en el momento que usted tenga una reserva tentativa, prospecto, pues te van a aparecer esas opciones. Esas opciones también yo puedo tener un reporte de cuántas reservas tengo en prospecto, en cotización, en no sé qué. Sí, claro, simplemente en la gestión de reservas, que es el buscador central de todas esas reservas, pues yo simplemente puedo venir acá y buscar y generar un filtro por el estado de cada una de las reservas. Entonces yo por acá puedo venir y filtrar en qué estado está cada una de las reservas. ¿Listo? Entonces yo por acá puedo generar ese reporte. Seguimos en el estado de confirmación. Listo. Entonces, en los estados de confirmación de la reserva, yo en cualquier momento, yo puedo tener esta reserva en prospecto. Internamente puedo estructurar mi estructura comercial. Ya la mandé a una cotización. Después la puedo cambiar a que estoy pendiente del pago. Del pendiente del pago, estoy pendiente de que me manden los nombres de la reserva en lista de espera y cuando ya tengo todo, pues la genero confirmo. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un orden y una estructura interna. Cada hotel puede hacer su propia estructura y manejar los diferentes estados de confirmación. Otro aspecto importante que tenemos es el deadline de la reserva. El deadline de la reserva hace referencia a la fecha de separación o a la fecha que el hotel le guarda la persona, le guarda esta reserva a la persona y controla ese tiempo y ese tiempo lo vamos a mirar un poquito más adelante cuando veamos la auditoría, que hay forma de que a partir de la auditoría podamos controlar ese deadline de reserva. Entonces, eso es un deadline de reserva. Y otra de las preguntas bastante frecuentes es que estoy creando una reserva individual, pero que esta reserva individual no es de una reserva individual. Esta es una reserva que pertenece a un grupo o se quiere unir a un grupo. Para hacer eso, simplemente usted viene acá en las opciones avanzadas, le dice grupos y él aquí te va a buscar todos los grupos que usted tiene creados, donde tienes una opción de filtros. Simplemente seleccionando el grupo, él ya te va a asociar esta reserva individual, se la va a sumar a esta reserva de grupo y va a seguir allá con todas las connotaciones de grupo. ¿Listo? Entonces, esos eran los temas de reservas individuales. Sé que hay muchísimos más. No los hemos tocado todos acá en estas secciones porque igual como vienen, igual seguiremos hablando de reservas individuales en facturación, en muchos aspectos. ¿Listo? Bien. Reservas de grupo. Vamos a hablar hoy de búsqueda de precios, que afecta un poco tanto la reserva individual como el grupo, lo vamos a ver acá. Grupos de inventario, vamos a ver qué significa eso de grupo de inventarios. Vamos a crear un grupo, vamos a hablar de la cuenta de grupo, vamos a hablar de los movimientos del grupo, cómo realizar modificaciones múltiples. Esas modificaciones múltiples no solamente es para los grupos, sino también para las reservas individuales. Cómo hacer la asignación de habitaciones también. No solamente reservas de grupo pueden hacerse en la asignación de habitaciones, sino también en las reservas individuales. Y vamos a hablar de el rooming list. Bien. Entonces, vamos a hablar de búsqueda de precios. La búsqueda de precios, acá en resección, tenemos una opción que se llama búsqueda de precios. En esta búsqueda de precios, el sistema me permite encontrar y definir. Yo puedo venir acá y decir, yo quiero que me busque para el 2
al 5, o yo le puedo decir cuántas noches quiero y el sistema me va a calcular. Puedo decir qué tipología de habitación quiero o puedo llamarla todas las tipologías. Puedo llamar si yo tengo un precio para una entidad, una categoría. Puedo tener algunas opciones de filtrar la información. Simplemente con esa filtro de información, el sistema me va a ir a buscar cuáles son los precios que yo tengo establecidos. eh, ¿Cuáles son los precios que yo tengo establecidos para el periodo que estoy buscando? Y el sistema fue y me encontró solo una tarifa que yo tengo que puedo vender en este periodo de tiempo y para una persona. Esto es lo que el sistema me dijo y me dice acá que puedes cobrar 133.000, 182.000, 187.000 y así sucesivamente para cada una de las tipologías de habitación. Entonces, si yo, por ejemplo, toco cualquiera y yo toco esta carpetica, me dice, ok, de una vez me trae a una reserva individual, ya me seleccionó la habitación, me seleccionó el precio, el periodo de tiempo y pronto, porque fueron las búsquedas de lo que yo estuve realizando dentro del sistema. Pero yo a partir de acá también puedo decir, vea, lo que quiero son 2 habitaciones en single, una matrimonial superior, una estándar y le doy grupo. Y él a partir de acá me va a decir cómo lo quieres crear, a partir de un inventario o a partir de una reserva. Yo lo voy a hacer por una reserva y después me voy a devolver a definir qué es un inventario. Entonces, acá el sistema me va a traer esa cantidad de habitaciones que yo definí en esa búsqueda de precios, ya me las va a definir y lo que voy a rellenar son las informaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a partir de acá, de la búsqueda de precios, yo consigo hacer una reserva individual o de grupo. Metiéndonos un poco, entonces ya un poco más profundo al tema de los grupos, vamos a hablar de qué es una reserva de inventario. Una reserva de inventario, como su nombre lo indica, es, es una reserva común y corriente. Lo vamos aquí a crear. Vamos a crear acá. Vamos a decir booking. Vamos a decirle que esto puede ser para facturar al grupo o no. Esto después lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo único que tengo acá es mis tipologías de habitación y yo aquí lo que voy a hacer es definir qué cantidad de habitaciones yo voy a separar. Esta separación de habitaciones que yo voy a hacer acá viene con la misma. Yo puedo definir si esta es una cotización, es tentativo, está pendiente o está confirmado. Yo voy a decir que es una cotización, es decir, que estoy haciendo una separación de habitaciones en un estado cotización, que eso no me va a afectar mi disponibilidad. Es simplemente, me está pidiendo acá qué tipo de grupo es. Vamos a decirle que es de vacaciones. Entonces yo tengo ahí una separación de una separación tenemos. Si vemos que yo acá el sistema me está diciendo que yo no tengo ninguna reserva para este grupo, ¿sí? No tengo ninguna reserva. Me dice total de reserva cero. ¿Cómo así que cero? Si yo vengo y yo vine y yo dije que esto era, que tenía 8 habitaciones. Sí, están separadas, están guardadas, pero no hay absolutamente ninguna operación al respecto. Entonces aquí
voy a tener es una separación. Esta separación de reservas que yo hice acá y que pueden ser confirmadas en cualquier momento. A mí me llamó el cliente, me dijo que esta separación ya dejaba de ser cotización y me la confirmó. Es decir, que me está afectando la disponibilidad que yo tengo en el hotel y acá ya me va a generar el respectivo overbooking. En fin, él ya me empieza a dar las alertas respectivas. ¿Listo? Pero ya esta separación de habitaciones, yo las puedo convertir en reserva. Tenemos 2 y 6, 8. ¿Cómo las convierto en reserva? Simplemente le digo en nueva reserva, el sistema me las trae para acá, aquí ya me las tiene, me trae las fechas en las cuales hice la separación de habitaciones. Yo esa fecha la puedo modificar en cualquier momento. Yo voy a decir que es del 4 al 5. ¿Listo? Yo también puedo, en un grupo, yo puedo tener un grupo que no todos lleguen el mismo día o se vayan el mismo día. Yo puedo decir que este viene del 3 al 4. Puedo decir que este llega el 1 al 3. Y así por delante puedo generar todas las informaciones. También puedo decir que estas últimas 2 habitaciones no las necesitaba, no las necesité, puedo eliminarlas, no las puedo incluir y solamente puedo separar, utilizar lo que yo voy a utilizar. Entonces, esta separación de habitaciones, yo después puedo venir a definirle si es una empresa o un directo. Yo puedo después venir a definirle si quiero una tarifa o un precio manual. Yo voy a definir acá un precio de $150. Pronto. Si esto es para facturar al grupo o no, y la diferencia de esto de facturar al grupo, ¿qué significa? Que cuando yo le digo facturar al grupo, el sistema automáticamente me va a crear una cuenta de grupo y me va a consolidar que todos los movimientos de las diarias se consoliden en una misma cuenta y no tenga que después ir a unirlos o transferirlos o demás, que también hay muchas más alternativas que los vamos a ver en la siguiente sección de facturación. Con estas informaciones, yo puedo venir y cargar mi grupo y puedo venir igual el valor que voy a cargar, $900, ok. Y el sistema, a partir de acá, este inventario que yo tenía, ya me dijo que yo tenía separados 2, 2, 2, ya me los convirtió en reserva, pero no me los convirtió en reserva, por ejemplo, no me lo convirtió en reserva para el día 27, sino que me lo convirtió en reserva en las fechas que yo le dije que era la respectiva separación, pero me los convirtió en reserva. Ya me generó acá las respectivas reservas de cada uno de los ítems. Y yo no le he dado guardar y simplemente cuando yo le diga guardar, ese grupo, si vemos acá nuestro grupo, que era este, ya no tiene 0 reservas, ya tiene 6 reservas que fueron creadas. Entonces, a partir de una separación, yo consigo crear un grupo. Bien. Ese grupo, para yo crear una reserva individual, es básicamente exactamente lo mismo que acabamos de ver. Yo tengo todas las informaciones del grupo. Yo puedo venir y tener acá todas mis habitaciones. Tengo toda la cantidad de habitaciones, pensión, puedo agregar más, cortar, no necesito tener todo acá. Y atención con eso. En este caso, si yo necesito 2 habitaciones, por ejemplo, matrimoniales,
voy a decir que necesito 2 habitaciones matrimoniales. Yo puedo hacerlo así. Listo, y tengo ahí 2 habitaciones matrimoniales, pero no van, si fuesen 2 habitaciones matrimoniales y en cada habitación matrimonial van a haber 2 personas, no necesitas hacer esto, simplemente le dice aquí 2 y el sistema va a entender que necesita 2 habitaciones matrimoniales y que en la habitación 1 van a haber 2 personas y que en la habitación 2 van a haber 2 personas. Pero si lo que usted necesita son 2 habitaciones matrimoniales, donde en una hay 2 personas y en la segunda habitación hay solo una persona, entonces sí necesita separarlo, porque aquí va a crear una reserva para 2 personas y aquí va a crear una reserva para una sola persona. En este caso, yo no puedo venir y sumar aquí 3 personas, porque él me está creando, es una reserva para 3 adultos. No, es una reserva para 2 personas. ¿Listo? Eso, tenerlo en cuenta y es uno de los errores más frecuentes en la creación de grupo, que no es sumar acá la cantidad de habitaciones y la cantidad de adultos. Tienen que entender esto muy bien. ¿Por qué? Si yo lo voy a calcular en precio fijo, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí el sistema me va a decir, para esta habitación single vale 100 pesos, la matrimonial de 2 personas vale 100 y la matrimonial de una persona vale 100. En precio fijo, es un precio fijo para todas las tipologías. Pero cuando yo utilice una tarifa, ahí sí no va a tener el mismo precio, porque él sí va a entender, va a venir a buscar cuánto vale la single para una persona, cuánto vale la matrimonial para 2 y seguramente la matrimonial para uno tendrá un precio diferente y ahí va a dar un valor totalmente. Crear un grupo. Yo a ese grupo también yo le puedo venir y definir un color especial que se visualice en el planning. También puedo definirle ese. A un grupo, yo también puedo venir y definirle un descuento. O un grupo también le puedo decir que ya hace parte de un mismo grupo. ¿Listo? Entonces, tengo situaciones que para crear el grupo, simplemente las informaciones básicas del grupo y la construcción de cómo la cantidad de habitaciones necesarias con las personas adecuadas eh, del grupo. Bien, entre las opciones que tenemos cuando tenemos la creación de una reserva, tenemos aquí algunas opciones. Dentro de esas opciones que tenemos, dentro de las opciones que tenemos, es que como yo le dije que esto era una reserva para facturar al grupo, él automáticamente me creó la cuenta corriente del grupo. Si yo tomase una reserva o un grupo que no tiene para facturar al grupo, si yo miro, su cuenta corriente no está creada. En cualquier momento yo la puedo crear, simplemente le digo adicionar y le creo la cuenta de corriente. En cualquier momento, yo también puedo a ese grupo, lo mismo que vimos en reservas individuales, yo puedo crearle movimientos adicionales, ¿sí? Cargarle cualquier movimiento adicional, pero atención, si yo le digo que este servicio de lavandería de $10 es para cargar a esta reserva para este día, él lo va a cargar a todas las reservas del grupo, ¿correcto? Porque es una reserva del grupo donde yo voy a cargar todos esos servicios al grupo y él va a decir, son 5 reservas, a cada una le va a cargar
este servicio. Si este servicio es solo para una reserva puntual, tendría que irlo a cargar a la reserva individual, ¿correcto? Entonces, desde aquí yo consigo cargar los servicios y también consigo previsualizar los valores que yo voy o que van a ser lanzados dentro de la cuenta corriente en cada una de los días de la reserva. Otra función que podemos hacer dentro del grupo es que yo conseguimos generar una asignación de habitaciones. Si yo lo hago por acá por el tema de asignación de habitaciones, mire que el sistema ya, él aquí lo único que hace es que me trae este grupo y yo le digo buscar y no me está mostrando nada. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, muéstreme solamente las habitaciones que estén limpias. Y yo en este momento, para el día, no sé el día que van a llegar, pues no sé, no tengo las habitaciones limpias o de pronto no las tengo o las tengo ocupadas, ¿sí? Entonces yo tengo que entender de por qué esas habitaciones lo tengo. Esta misma opción la tenemos en recepción, asignación de habitaciones. Entonces, si yo vengo aquí a la opción de asignación de habitaciones, cerrar un momento acá, asignación de habitaciones, yo también puedo venir a definirle que me muestre una fecha de tiempo. Yo le puedo decir, muéstreme todo lo que tenga entre la fecha de trabajo y el día 31 de octubre, qué sé yo, y que no tengan habitaciones limpias y que no las estén utilizando y el tipo de ocupación. Tengo todas las habitaciones asignadas en este momento. Vamos a limpiar aquí filtros. Listo. Entonces, acá el sistema me va a mostrar todas las habitaciones que no tienen ninguna asignación. Bien. Yo simplemente en esa asignación, simplemente le puedo decir, hágame una asignación de habitaciones. Y el sistema fue y empezó a buscar qué habitación, de acuerdo a lo que él tiene reservado en cada tipología, y fue haciendo la asignación. Para esta reserva no encontró una habitación. Yo puedo venir acá, mirar por qué no hay una habitación, buscar los filtros y darle la habitación que quiera. Si quieres hacer un cambio de cualquier persona por otra tipología, pues simplemente puedes venir y hacer los cambios que necesites. Confirmando, también tengo la opción de limpiar y confirmando, simplemente todos estos habitaciones que hice de forma múltiple me fueron asignados al plan de alojamientos. Bien. Eso eran, faltó el Ruminis. Otra de las opciones que tenemos dentro de la gestión de grupos es seleccionando acá opciones Rooming List. En la opción de Rooming List, yo simplemente puedo venir y exportar todos estos datos. Él me los exportó. Me generó un Excel donde yo puedo rellenar todos los datos. Vamos. Y vamos a
poner estas informaciones acá. Guardamos acá. Y simplemente eso mismo yo lo puedo importar. El sistema me lo va a subir. Exige todos. Vamos a cambiarlo acá. Y volvemos a importar. De acá. Me permite todos los nombres iguales. El sistema va a subir todos los datos de la reserva y simplemente esos datos. ¿Qué tenemos? Ah, otra cosa, ya aquí tenemos una situación. Me van a disculpar que no lo había previsto. Importante que me dio este. Ojo, hay unos campos, los campos que están en rojo, son campos obligatorios, ¿sí? Estos campos son obligatorios. Acá tendríamos que decirle cuáles son los campos mínimos obligatorios de cada una de las personas. Ahora sí nos va a permitir importar. Yo puedo rellenar el resto de información, no hay problema, pero estos campos que están acá marcados en rojo son los que yo tengo demarcados, que son campos obligatorios al momento de hacer la importación de la reserva. ¿Listo? Para tenerlo presente. En el tema del check-in, vamos a hablar un poco de validación de disponibilidad, control de ocupación, cómo revertir un check-in, un check-out o una cancelación, un no-show, cómo generar un no-show múltiple y cómo generar un check-in rápido. ¿Qué significa eso de check-in rápido y check-in múltiple? Listo. Tenemos en el panel interactivo. Tenemos acá todas las reservas que llegan el día de hoy. Simplemente en las reservas que llegan el día de hoy, yo consigo, si yo, por ejemplo, hago un check-in rápido, ¿y qué es la diferencia entre el check-in largo y el check-in corto? Yo como hotel o cada hotel puede definir en sus configuraciones algunas reglas de control, tanto a nivel de la reserva como a nivel de operación. Y esas reglas que va a definir el hotel, el sistema las va a validar. Entonces, yo puedo validar, generar algunas reglas a nivel de los huéspedes que al momento de hacer el check-in, pues se cumplan, como el correo electrónico, como la fecha de nacimiento, en fin, puedo tener algunas validaciones. Cuando yo voy a hacer un check-in rápido y no se cumpla esa regla, el sistema me va a dar una alerta. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con las reglas que estipuladas por el hotel. Si no se cumple, tendría que venir a hacer un check-in largo, como lo llamo, y modificar los datos de la reserva que correspondan. ¿Correcto? Entonces yo tendría que modificar los datos de cada una de los datos que me esté pidiendo o exigiendo al hacer el check-in. Lo mismo si yo, por ejemplo, estoy desde la gestión de reserva y acá en la gestión de reservas tengo este botón que me dice, me muestra las llegadas pendientes, este me muestra las salidas pendientes, este me muestra todo lo que está en casa, ¿sí? Él ya me hace una serie de filtros, pero yo desde aquí consigo seleccionando varias reservas. Él me habilita lo que yo puedo hacer en pro de esas reservas y entre esas yo consigo hacer un check-in rápido, ¿correcto? Lo mismo, yo conseguiría hacer un check-in de todo un grupo.
yo simplemente toco el grupo y si el grupo está para check-in, simplemente le doy check-in y él me podría hacer el check-in de todas esas reservas. Lo mismo me va a acontecer de hacer. Pero también, por ejemplo, yo puedo venir acá a estas reservas que están en check-in y, por ejemplo, que llegaron el día de hoy y que su llegada fue igual al día de hoy, fecha de trabajo, son las que acabo de hacer check-in. Y si yo la toco, acá el sistema me habilita una opción que se llama deshacer. Esta opción de deshacer solamente se habilita cuando el sistema encuentra que hay alguna operación que usted puede revertir. Si no consigue y si no se habilita esta opción de deshacer, es porque el sistema le está indicando que no es posible devolverse. Eso pasa, por ejemplo, si yo hice un check-in, pero ya hice la auditoría nocturna, el sistema no me va a dejar deshacer porque ya pasó la operación de cierre de día. Si no ha pasado la operación de cierre de día, yo sí tranquilamente consigo deshacer una reserva o cancelé una reserva y no he hecho cierre, pues el sistema me va a permitir hacer esa operación. Lo mismo si yo estoy en una reserva y esta reserva yo la voy a definir como un no show, simplemente vengo y defino el no show. Le digo no show y aquí, ojo con esta atención. Días de garantía. ¿Cuántos días de la reserva? Esta reserva viene del 27 al 2. ¿Cuántos días voy a garantizarle al huésped? Y si esa garantía que yo le voy a dar es facturada o no facturada. Yo le digo, no, yo le facturo las 2 noches o le facturo las 3 noches o simplemente le facturo o la garantía es una sola noche. Entonces, ¿cuántos días de la garantía es para facturar de ese no show? Y si yo le digo una noche, pues esto me va a generar que en la cuenta corriente voy a tener un valor a facturar. El sistema lo va a cargar. Hay un tema acá en el control de habitación. Cuando, si yo, por ejemplo, quisiese hacer una reserva, si yo quisiese hacer una reserva para una habitación doble, y si yo vengo y miro la disponibilidad que me dice que estoy al 100% en esa tipología, que no tengo disponibilidad, que ya me está mostrando que no tengo disponibilidad. Cuando yo quiera confirmar esta reserva, el sistema me va a mostrar acá que tengo una sobreocupación y un control de overbooking de ocupación. Eso es lo que el sistema le está indicando. En el cuarto tema que tenemos acá, estamos hablando de cuentas corrientes. En el tema de cuentas corrientes vamos a aprender a insertar un pago o un depósito, que hay una diferencia, insertar un servicio con impuesto o moneda extranjera, imprimir la cuenta corriente de una reserva, otras opciones en la cuenta corriente y mínimo. En esa cuenta corriente vamos, por ejemplo, simplemente entrar a cuenta corriente y aquí tenemos la opción de cuenta corriente. La cuenta corriente, él aquí nos va a mostrar todos los valores y nos va a indicar si este movimiento está agrupado, si este movimiento pertenece a la diaria o si este movimiento es un depósito. Cuando está agrupado y yo lo selecciono, él no me permite hacer ninguna operación porque esto es el conjunto de varios movimientos, es lo que está diciendo. Para desagrupar, simplemente le digo, desagrupamos, ya se me quita esa opción y ahí sí el sistema me va a habilitar
esas operaciones. Por eso es que no les deja modificar. Pero si me sigue diciendo que es un movimiento que pertenece a la cuenta diaria. Es para yo generar un pago, yo puedo venir acá y puedo decirle insertar un pago. Ese cuando yo le digo insertar un pago es simplemente estoy recibiendo un dinero porque el cliente me está comprando una Coca-Cola y yo le estoy recibiendo el dinero. Eso es un pago que está haciendo. Cuando yo lo digo que es un depósito, la diferencia es porque ese dinero es para un pago de algo futuro que el cliente que va a cargar a su cuenta corriente. Entonces, cuando yo le digo, no le digo nada, es porque estoy recibiendo un pago de algo que ya el cliente está consumiendo. Cuando yo le digo depósito, es un pago a un servicio futuro del cliente. Entonces acá, depósito, yo puedo imprimir el recibo si quiero imprimir o no. Si lo quiero previsualizar o no, también puedo venir y generar esas informaciones si lo quiero mandar por correo electrónico. En fin, ese movimiento yo puedo venir a definir si ese es un cobro, un desembolso o una devolución, como en este caso es un cobro que el cliente me va a dar a mí. Si fuese una devolución es porque yo le estoy devolviendo ese valor a el cliente. ¿Cómo me va a pagar o cómo me pagó ese valor? Y a qué centro de costos voy a llevar ese valor que el cliente me va a pagar como depósito y a qué reserva. Y cuando yo le digo guardar, continuar, me permite, me mantiene en esta ventana. Cuando yo le digo guardar, pues simplemente me generó y me cargó. Y mire que acá me cargó y me está diciendo que esto es un depósito anticipado que tengo. Si yo quiero cargar un servicio, ojo, que yo aquí en servicio, yo puedo venir y decir que el servicio también puede tener el valor, yo puedo venir y definir que en qué moneda quiero cargar ese servicio. Yo ese servicio puedo tener una descripción, un número de documento, voy a definir a qué departamento y a qué servicio pertenece, la cantidad y el valor unitario que voy a cargar. ¿Listo? Y tener en cuenta, este es un tema importante. Si ese servicio que yo voy a cargar es exento o con impuestos incluidos. Y acá es más impuesto o menos el impuesto. Son temas que deben de tener claro al momento de lanzar el servicio para poder que no tengan que después modificar el movimiento. Entonces aquí estoy haciendo los diferentes cargos de lo que tengo, lo que quiero cambiar. Entonces, de esa forma es que consigo realizar esos movimientos independiente de la moneda que puedo hacerlo. También desde la opción, si el hotel tiene configurado los productos de minibar, en este caso yo no tengo configurado el producto de minibar y lo dejé para hacerlo para ustedes, simplemente en las configuraciones, en los servicios, en los servicios, vamos a marcar una opción, vamos a decirle que este es un service. Vamos a marcar una opción que este es un producto y al marcar ese producto, que es un producto, acá en la opción de minibar, voy a poder adicionar cuáles son esos, por ejemplo, puedo venir a adicionar cuáles son esos servicios y un precio que quiera definir como minibar y puedo cargar otro, vamos a cargar acá digamos, de lavandería, el room service, y no le vamos a definir precio. Entonces, cuando yo vengo a la cuenta corriente,
y quiero hacer un insertar, perdón, disculpen, a la cuenta corriente y quiero insertar un movimiento minibar, él ya me trae aquí por defecto esos movimientos y yo puedo decir son 2, de este fueron 1 y aquí le puedo cargar el valor que quiera y el sistema ya me trae y me los va a cargar a un tema que yo voy cargando que se llama minibar rápidamente. Bien. Esto también va a ser un poco más adelante cuando veamos productos móviles y en el APK de Housekeeping, esos productos se van a visualizar también un poco en una sección mucho más adelante que vamos a ver. Ya finalizando, vamos a hablar un poco del checkout, el checkout anticipado, checkout múltiple y checkout anular un checkout. Por ejemplo, yo puedo en cualquier momento, este señor no está para salir el día de hoy, pero el sistema me permite y me habilita poder hacer un checkout. Lo único que me permite o que me dice o que me exige entre las reglas adicionales que lo mismo, así como el hotel define unas reglas para el check-in, en las configuraciones también puede definir qué se tiene que cumplir para hacer el checkout. Entonces, independiente de esas reglas adicionales de hacer el checkout, el hotel puede hacer un check-in anticipado. Lo único que le exige es que defina cuál es el motivo, motivos que ustedes mismos definieron o que pueden definir en las configuraciones del hotel. Pueden definir esos motivos en la reserva, motivos por los cuales las salidas inesperadas, por los cuales las personas se van del hotel. Entonces yo puedo definir esos motivos y esa es una opción que me permite hacer un checkout de forma anticipada. También me permite simplemente, si yo le digo check-in rápido, es lo único que me va a ir a validar es que cumpla con todos los requisitos establecidos por el hotel. Si yo también consigo, si yo tengo varias reservas que están para hacer checkout, simplemente las puedo seleccionar y desde aquí puedo darle un checkout siempre y cuando todas se cumplan, ¿sí? Si yo, por ejemplo, selecciono checkout y tengo todas las reservas que están en checkout y que checkout y con fecha de salida igual a fecha de aquí. Si yo toco una reserva, el sistema me permite y me va a decir si yo puedo deshacer ese checkout y acá me dice, no, ese checkout no se puede hacer porque esa habitación ya está en uso, ¿sí? Entonces él tendría que primero modificar la anterior reserva para poder devolver a este señor porque ya en el espacio que tenía Rafael ya tengo otra persona. Y finalmente, en el último tema que tenemos para hoy, que es el tema de la auditoría nocturna, aquí vamos a hablar de la previsión de reserva, verificación de pendientes, lanzamiento y los reportes de auditoría. Un tema importante al momento de lanzar la auditoría nocturna es el primer paso, es generar una previsión de ingresos. Esa previsión de ingresos está dentro del auditor. Al final dice generar ingresos esperados. Acá que tengo, yo acá tengo visualizado todos los movimientos o todos los valores que van a ser lanzados dentro de la cuenta corriente de los huéspedes. Si yo encuentro algún valor que está fuera o desproporcionado o algún valor por X o Y razón que voy a cobrar a más, es el momento para modificar. ¿Y cómo modifico? Simplemente toco el movimiento o toco la reserva y en la opción de editar precios, yo puedo venir acá a seleccionar el día
le digo editar, yo aquí podría modificarle los valores que quiera o el valor que necesite modificar, ¿correcto? Simplemente le doy guardar y el sistema me va a modificar el valor de lo que yo tengo que cargar en la cuenta corriente. Modifico, disculpen, editar, editamos. Vamos a decirle que son 50. Este precio 28. Editamos. Vamos a decir que son 50. Y ahí me modifico la tarifa. Le digo guardar y pronto. Y me va a cargar un nuevo valor. Entonces, desde esta forma es que yo ya empiezo a validar que mi auditoría se va a ejecutar correctamente. Y eso evita que al día o posterior a la auditoría usted tenga que modificar precios dentro de las tarifas y que genere una desproducción y que se generen una cantidad de problemas a nivel de reporte. Entonces, para la auditoría, lo primero que usted va a generar acá es una revisión de pendientes. Y acá nada más y nada menos que es mirar qué salidas pendientes tienes, qué llegadas pendientes tiene. Este señor llegó o no llegó. Digo, sí, sí, señor, ya llegó. Le hago check-in o lo modifico, le hago no show. ¿Qué solución tengo? ¿Qué cambios de habitación tengo? Deadline pendientes, huéspedes por registrar, precios indefinidos o no definidos, qué puntos de venta tengo para asociar, en fin, yo debo revisar estos pendientes. Cuando yo revise todos mis pendientes, ahí sí puedo lanzar, ejecutar la auditoría y el sistema va a empezar a cargar todos los procesos de cada una de va a cargar cada uno de los lanzamientos. Cuando todo esté en verde y se cumplan cada uno de los lanzamientos, y si hay algún error, el sistema va a parar acá y me va a indicar qué es lo que yo debo o que no hice correctamente. Me va a lanzar y ahí me va a generar la auditoría. Y al final de generar ese proceso, ahí va a demorar unos minuticos que está validando todas las informaciones. Vamos abriendo aquí otra pestaña. Él acá me va a habilitar, mire, me va a habilitar, ya generó todo y me va a generar y me va a confirmar este botón, me va a generar la confirmación y me va a decir que ya estamos al día 28. Mire, si yo ejecutara, por ejemplo, acá la auditoría, él ya me dice, no, señor, primero resuelva todo esto para yo poder hacerle la siguiente auditoría. Y como no conseguí hacer la auditoría, o como no conseguí, este botón de confirmar solo se habilita cuando al momento de ejecutar todo se ha hecho correctamente. Y finalmente, si yo tengo configurado en los reportes del auditor, yo puedo venir aquí configurar. Yo tengo que mandarle el reporte de caja a la persona de cualquiera, un día, aceptar. Tengo que mandarle a la gerencia el report manager. Report manager. Busco report manager. Reporte diario, tengo que mandar y así sucesivamente. Si usted tiene que mandarlo a más de una persona, lo puede simplemente con un punto y coma y agregar esas otras personas. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted hizo el cierre del día o cuando hizo la auditoría, automáticamente él también disparó todos los emails
que ya usted previamente había configurado y que, que eso no lo tienen que hacer sino una sola vez y él automáticamente dispara todos los eh, correos. ¿Listo? Llegamos al momento de las preguntas, un poquito ahí que no podamos responder, pues les responderemos vía correo electrónico. Eh, eh, También aprovecho para informar los canales de soporte en Colombia. Tenemos vía WhatsApp al 916-0909. Ese WhatsApp también funciona en Chile y a nivel internacional LATAM. Y en Perú tenemos la línea 407-3114 y el 694-2732. Ángela, preguntas que tengas por ahí antes de finalizar. Sí, señor. En el tema de reservas, Daisy Huertas nos preguntó por qué el Deyus no lo considera el PMS y lo sigue vendiendo. ¿Por qué el Deus no lo considera? Porque usted al final del día, pues vas a tener disponibilidad para la venta, ¿sí? Porque puedes tenerlo considerado que ah, el cliente se vaya a las 6 de la tarde y a las 8 puedes vender la habitación. O sea, ya internamente si tienes personal de limpieza, qué sé yo, pero es por eso que no lo considera. Así es. Puede quedar, como la fecha de salida es Ah, la misma del día. No, no, complementando. discúlpeme, excepto que marque como un day use extendido. ¿Qué quiere decir esto? Así es. Que puede ser un day use que no necesariamente va a salir en horario tradicional, sino que va a ser un poco mayor, ¿vale? Es importante aclarar eso. Siguiente, Ángela. Sí, Mayra Igua pregunta, ¿la opción de tarifa de uso de casa y complementary entra en la estimación del ADR? Sí, te afecta tu ocupación, tu tarifa La tarifa promedio. sí, señora. Y la otra pregunta es que se acepta, que se afecta, perdón, los niveles de ocupación. Sí, claro, afecta los niveles de ocupación porque independiente de tarifa estás ocupando una habitación. Así es. Valentina Gutiérrez dice, ¿me saca del inventario si tengo una reserva en cotización? ¿Te saca del inventario? No entendí. ¿Te saca del inventario? Ella hizo la pregunta cuando estaba explicando los estados de confirmación. Entonces, la pregunta, o si quise, si entendí, si yo te estoy creando una habitación o una reserva, perdón, de grupo en inventario, ¿sí? Y si yo este inventario le digo cotización, pues esto simplemente estoy generando una separación que no me afecta a mi disponibilidad. Me va a afectar en mi caso, que acá mismo me lo advierte, me va a afectar disponibilidad a partir de la lista de espera, en mi caso de demo. Exacto. Depende de cómo esté creado el estado de confirmación. Si tiene el check de afecta booking, ahí sí va a afectar y aplica igual para grupos y para reservas individuales. Em, Rodolfo Augusto Gers dice, al ejecutar la auditoría nocturna en el control general queda en 1%, pero la auditoría se completa igual. ¿A qué se puede deber esto? O sea, la primera Normalmente, sí. barrita. Sí, normalmente esos pueden ser book de la misma plataforma, como se aconteció, me aconteció a mí, que él empieza a ejecutar muy rápidamente y a veces no alcanza a mostrar todas El las avance del opciones, porcentaje. el avance del porcentaje y muchas veces cuando usted viene acá ya se habilitó el confirmar, solo que él generó un bug. Cuando se habilite el confirmar es porque ya internamente hizo todas las validaciones. De acuerdo. Natalia Uribe dice, hola, no me quedó claro el tema de deadline de la reserva. Listo. Deadline de la reserva. El deadline de la reserva.
que lo podemos ver aquí también. Es, por ejemplo, si yo tengo este grupo que va a llegar el 18 de octubre al 19, yo puedo decir que este grupo lo voy a guardar, se lo guardo, se lo separo hasta el 1 de octubre. Entonces yo puedo decirle que este grupo, aunque lo estoy creando hoy, lo guardo el 1 perdón, llega el 18, yo lo guardo hasta el 1. ¿Qué va a acontecer? En el momento de la auditoría, acá en los pendientes, el día 1, o sea, en la auditoría del día 30, va a aparecer que tienes un grupo pendiente por confirmar. Entonces usted va a decir, o lo confirma o lo cancela, porque ese es un grupo que tienes acá con un deadline, es decir, con una fecha de confirmación. En cualquier momento usted puede decir, ya entró, lo confirmó y pronto, pero esto es una fecha de garantía de la reserva. ¿Listo? Sí, señor. Natalia también pregunta, ¿en los estados de confirmación solo afecta el booking, el que dice confirmado, o hay algún No, otro que genere bloqueo no, temporalmente? no. Eso es definido por ustedes en el hotel. Ustedes definen en el hotel de estos estados. Yo puedo definir que a partir de flotante, para mí, como hotel, que este estado afecte ocupación en mi hotel. Esto no es una regla puntual para todos los hoteles, ¿sí? Y que el pendiente también afecte ocupación. Pronto, solamente estos estados hacia arriba no afectan ocupación. Los demás sí, eso ya es una regla interna de ustedes de hotel. Vamos a las últimas dos preguntas y las demás las responderemos vía correo electrónico para que todos tengamos las oportunidades. ¿Tenemos más Sí, la preguntas? última, sí, de hay una también de Daisy Huertas, ¿qué significa Party Group? Que hace parte de un grupo, ¿sí? Entonces yo puedo tener un grupo y un subgrupo que hace parte de un grupo. Entonces no necesariamente tengo que tener dos grupos creados. Y el señor Mauricio Zambrano, respecto al último tema de cuando se le marca el servicio que es producto, pregunta que si a medida que si se puede agregar la cantidad de productos para que se vaya vendiendo e ir descontando No, automáticamente. en unas más adelante hablaremos de eso, pero no es posible. ¿Listo? De Bueno, acuerdo, sí, señor. a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este curso. Los esperamos el próximo 15 de abril, perdón, 15 de abril, donde hablaremos de bastantes temas de facturación, no solamente facturación de empresas, de grupos, anticipar, en fin, hablaremos de bastantes temas de facturación. A todos una feliz tarde y muchas gracias por su asistencia.